Crié a mis hijas solo como padre soltero después de que mi esposa se fuera en busca de pastos más verdes, ahora ha vuelto y su esposo quiere adoptar a mis hijas dijeron que él encaja mejor con nuestras vidas, así que las dejé ir y ahora me quieren de vuelta, pero yo ya he seguido adelante. Muy bien Reddit, agarren sus palomitas porque esta historia es todo un viaje. 20 años de mi vida se fueron en criar a dos niñas que ya ni siquiera eran mías por sangre y ellas eligieron al tipo con el que su mamá se volvió a casar. No puedo decir que las culpe, amigo, probablemente tiene más tiempo para las obras escolares de lo que yo jamás tuve, pero aquí está el asunto, ellas tomaron su decisión y ahora que eso les está mordiendo el trasero, se supone que yo debo dejar todo y volver a hacer de papá otra vez, pues no, eso no va a pasar. Déjenme retroceder un poco, me llamo Jack, tengo 45 años ahora, trabajo como coordinador de logística para una empresa regional de envíos aquí en Pensilvania, gano un dinero decente, tengo horarios regulares la mayor parte del tiempo y una casa propia que ya está completamente pagada. Entré en este campo de trabajo justo al salir del Community College porque alguien me dijo que la gestión de la cadena de suministro siempre sería necesaria, resultó que tenían razón. Conocí a Melissa cuando tenía 25 años, ella trabajaba como recepcionista en una clínica dental en el centro, uno de esos lugares que siempre huelen a menta y ansiedad. Yo había ido a una limpieza y ella programó mi cita de seguimiento con una sonrisa que me hizo olvidar lo mucho que odiaba a los dentistas. Nos pusimos a hablar del partido de los Flyers de la noche anterior y antes de darme cuenta ya le estaba pidiendo que fuéramos por un café. Ella tenía 23 años y tenía una energía que hacía que todo pareciera posible, quería ser fotógrafa, tenía todos esos sueños de viajar, capturar momentos y crear arte que importara. Me pareció genial que tuviera ambiciones más allá de simplemente fichar entrada y salida. Salimos durante unos 8 meses antes de que quedara embarazada de nuestra primera hija, Hannah. No fue planeado, pero ambos éramos adultos y pensamos que podríamos hacerlo funcionar. Nos casamos en el juzgado solo con nuestros padres presentes, nada elegante, solo firmamos papeles y prometimos resolverlo todo juntos. Hannah nació en marzo de 2003, pesó 7 libras y 3 onzas y era absolutamente perfecta. Recuerdo sostenerla en el hospital y pensar que esto era todo, que esto era de lo que se suponía que trataba la vida. Melissa también parecía feliz, al menos al principio. Nuestra segunda hija, Lily, llegó 2 años después, otro embarazo sorpresa, pero para entonces ya le habíamos agarrado la mano a todo eso de ser padres, o al menos eso creí. Melissa empezó a sentirse inquieta alrededor de 2007, Hannah tenía 4 años, Lily tenía 2, y de repente los sueños de fotografía de Melissa ya no eran solo sueños, se habían convertido en algo ardiente que no podía ignorar. Empezó a tomar clases en el Community College, a unirse a grupos de fotografía, a pasar los fines de semana en talleres en lugar de en casa. Yo la apoyé, trabajé horas extra para cubrir los costos adicionales, ajusté mi horario para poder encargarme de las mañanas con las niñas mientras ella perseguía su pasión. Pensé que eso era el matrimonio, apoyarse mutuamente en las metas incluso cuando se volvía difícil. Para 2009 las cosas se estaban desmoronando. Melissa dejó de fingir que era feliz, llegaba a casa de sus reuniones de fotografía hablando de todos esos lugares a los que quería viajar, de todas las oportunidades que se estaba perdiendo. Empezó a hacer comentarios sobre sentirse atrapada y estancada en una vida que no estaba hecha para ella. Las niñas se dieron cuenta, los niños siempre lo hacen. Hannah preguntaba por qué mamá siempre estaba en su computadora mirando fotos de otros países. Lily empezó a tener pesadillas sobre que mamá se iba. Resultó que esas pesadillas eran proféticas. El 2 de marzo de 2010, justo después del 7º cumpleaños de Hannah, Melissa me sentó y me dijo que ya no podía más, ni con el matrimonio, ni con la maternidad, ni con la rutina mundana de la vida suburbana de Pensilvania. Dijo que había conocido a alguien a través de su grupo de fotografía, un tipo llamado Philip que viajaba por trabajo y que le había mostrado cómo podía ser la vida sin obligaciones que la frenaran. Las obligaciones éramos nuestras hijas. Quería el divorcio, quería mudarse a Colorado con Philip y encontrarse a sí misma a través de su arte. Dijo que las niñas estarían mejor conmigo porque yo era estable y confiable, y que ella no estaba hecha para ser una madre tradicional. Le pregunté si quería la custodia, dijo que no, que sería mejor para todos si yo tenía la custodia principal y ella podía visitarlas cuando su agenda se lo permitiera. Así, sin más, se fue. Déjenme contarles cómo es ser un padre soltero de 2 niñas menores de 8 años mientras se trabaja a tiempo completo, es exactamente tan caótico como suena. Esos primeros meses después de que Melissa se fue fueron brutales. Hannah dejó de hablar en la escuela, Lily empezó a mojar la cama otra vez aunque llevaba años usando el baño sola. Ambas preguntaban cuándo iba a volver mamá y yo tenía que explicar una y otra vez que mamá ahora vivía en otro lugar pero que todavía las quería. La mentira sabía amarga cada vez que la decía. Aprendí a hacer trenzas viendo videos de YouTube a las 6 de la mañana antes de ir al trabajo, me volví muy bueno preparando almuerzos que no hicieran que las niñas se burlaran de ellas, nada de sándwiches aguados ni manzanas golpeadas. Descubría que maestros había que escribirles por el tema de las tareas y cuáles de todas formas me pondrían en copia en todo.
Mi trabajo fue comprensivo, pero tenía límites. Usé todos mis días de vacaciones en el primer año lidiando con niñas enfermas y emergencias escolares. Empecé a llevar trabajo a casa después de que las niñas se dormían, poniéndome al día con informes de logística mientras comía nuggets de pollo sobrantes de pie en la encimera de la cocina. Melissa llamaba quizá una vez al mes ese primer año, siempre desde algún lugar nuevo, Denver, Portland, Seattle, siempre con excusas de por qué no podía visitar, siempre con promesas de que pronto iría a ver a las niñas. Hannah dejó de preguntar por ella después del primer cumpleaños perdido. Lily mantuvo la esperanza hasta que cumplió 7 años y entonces simplemente aceptó que ahora éramos una familia de 2 personas. La casa se convirtió en nuestra fortaleza, 3 habitaciones, 2 baños, un patio trasero pequeño con un columpio que construye un fin de semana mientras las niñas ayudaban pasándome los tornillos equivocados. Teníamos rutinas, desayuno a las 7, tareas después de la cena, cuentos antes de apagar las luces. La estructura nos mantenía cuerdos. Aprendí a cocinar comidas de verdad en lugar de solo calentar cenas congeladas y descubrí que se me daba bastante bien hacer pasta y pollo a la parrilla. Las niñas empezaron a pedir comidas específicas y yo llevaba una lista en el refrigerador para recordar sus favoritas. Hannah se convirtió en mi hija seria, siempre preocupada por los demás, siempre tratando de asegurarse de que yo no estuviera demasiado cansado o de que Lily no hiciera demasiado ruido. Ponía la mesa sin que se lo pidieran y me recordaba cuando era la conferencia de padres y maestros, se convirtió en una pequeña adulta demasiado rápido. Lily era lo opuesto, pura energía, caos y preguntas que nunca se detenían. Quería saber por qué el cielo era azul, de dónde venía la lluvia y si por favor podíamos tener un perro, aunque yo dijera que no 17 veces. Ella me impedía hundirme demasiado en mi cabeza pensando en todo. Eran buenas niñas, en realidad niñas increíbles, les iba bien en la escuela, tenían amigos, participaban en actividades que apenas podía permitirme. Hannah hizo fútbol durante algunos años hasta que decidió que prefería enfocarse en el arte. Lily probó de todo, baile, gimnasia, natación, antes de quedarse con el voleibol en la escuela secundaria. Yo estuve en cada partido, cada recital, cada reunión de padres y maestros, y a veces miraba a mi alrededor a todas esas familias con 2 padres y sentía un peso en el pecho. Pero entonces una de mis hijas me saludaba desde el campo y recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Las llamadas de Melissa se volvieron menos frecuentes con los años, los cumpleaños iban y venían con solo un mensaje de texto y quizá una tarjeta de regalo. Navidad era una tarjeta con un mensaje genérico de pensando en ustedes, niñas, y con el tiempo incluso eso se detuvo. Las niñas dejaron de mencionarla y para cuando Hannah llegó a la escuela secundaria, cuando otros chicos preguntaban por su mamá, simplemente decían que vivía lejos, era más fácil que explicar la verdad. Avancemos hasta 2024, Hannah tiene 21 años y está terminando su último año en Tansted estudiando diseño gráfico, Lily tiene 19, se está tomando un año sabático para averiguar qué quiere hacer con su vida mientras trabaja en una librería local. Ambas niñas todavía viven en casa, no porque tengan que hacerlo sino porque somos una unidad y ninguno de nosotros vio una razón para cambiar eso. Hannah me paga renta con el dinero de su trabajo de medio tiempo en el campus aunque le dije que no tenía que hacerlo, Lily ayuda con las compras y se encarga de la mayor parte de la cocina ahora que tiene tiempo. Estoy orgulloso de en quienes se convirtieron a pesar de todo. Hannah es esta persona reflexiva y creativa que hace arte que realmente significa algo. Lily sigue siendo pura energía pero la canaliza en cosas que importan. Es voluntaria en el refugio de animales, organiza colectas de libros, tiene más amigos de los que cualquier persona necesita. Entonces, un martes cualquiera de agosto, recibo un mensaje de texto de un número que no había visto en mi teléfono en 3 años. Melissa, hola Jack, sé que ha pasado tiempo pero estoy de vuelta en Pensilvania. Me encantaría ver a las niñas si están dispuestas, tengo mucho que contarles. Mi primer impulso fue borrarlo, el segundo fue preguntar qué demonios creía que estaba haciendo, arrastrándose de vuelta después de 14 años de básicamente desaparecer de la vida de sus propias hijas, pero en lugar de eso simplemente lo reenvié a Hannah y Lily con una su decisión, lo que decidan yo las apoyo. Hannah respondió primero, tengo curiosidad, tal vez deberíamos verla. Lily dijo solo si tú vienes con nosotras. 2 semanas después estoy sentado en una cafetería del centro, ni siquiera una bonita, solo una cadena con lates demasiado caros, esperando conocer a la mujer que abandonó a su familia 14 años atrás. Entra y no se parece en nada a como la recuerdo, mayor obviamente, el cabello más corto, la ropa más cara, tiene una confianza que antes no estaba allí, como si por fin hubiera descubierto quién se suponía que debía ser. Detrás de ella viene un tipo con pantalones khaki y una camiseta tipo polo, alto, bien arreglado, el tipo de hombre que probablemente juega golf y tiene opiniones firmes sobre el cuidado del césped. Jake, niñas, este es Cameron, mi esposo. Hannah y Lily solo miran fijamente, yo mantengo el rostro neutral esperando la bomba que está a punto de soltar. Cameron se sienta como si fuera dueño del lugar, pide una bebida de café complicada de la que nunca he oído hablar. Melissa habla de cómo se encontró a sí misma en Colorado, de cómo su carrera fotográfica despegó, de cómo ha sido presentada en galerías de todo el país, de cómo conoció a Cameron hace 2 años y se casaron el verano pasado.
Bonita historia, ¿qué tiene que ver esto con nuestras hijas? Entonces llega al punto, dice que sabe que cometió errores, que sabe que no estuvo ahí para las niñas cuando debía estarlo, las mira a Hannah y Lily con una tristeza ensayada que me hace doler los dientes, pero dice que ahora está en un mejor lugar y que está lista para ser la madre que ellas merecían desde el principio. La cafetería se siente demasiado pequeña, de repente demasiado calurosa, como si las paredes se estuvieran cerrando. Lily habla primero con la voz pequeña y pregunta qué significa eso. Significa que quiere ser parte de sus vidas otra vez, una parte real, no solo mensajes y tarjetas. Melissa extiende la mano sobre la mesa pero no llega a tocar a ninguna de las dos. Dice que Cameron y ella compraron una casa en Harrisburg, que es grande y tiene mucho espacio, que les encantaría que ambas las visitaran, pasar tiempo juntas y construir la relación que siempre debieron tener. Hannah me mira, pero yo mantengo mi expresión en blanco, esta es una decisión que ellas deben tomar. Cameron se aclara la garganta y dice que sabe que esto es mucho para procesar, pero que quiere que sepan que apoya completamente a Melissa en reconstruir su relación con ambas, que él es abogado de derecho familiar y que entiende lo complejas que pueden ser estas situaciones, que está ahí para apoyar en lo que pueda. Un abogado de derecho familiar, por supuesto. La reunión termina con promesas de mantenerse en contacto y planear otro encuentro pronto. Melissa abraza a ambas chicas antes de que se vayan, ellas se lo permiten pero sus cuerpos están rígidos. En el camino de regreso a casa nadie habla, Hannah mira por la ventana, Lily juega con su teléfono, yo me concentro en la carretera e intento no pensar en lo que esto significa. ¿Qué piensan?, pregunto al final. No lo sé, dice Hannah en voz baja, una parte de mí quiere estar enojada, pero otra parte solo siente curiosidad, como si tal vez ella fuera diferente ahora. Lily dice que parecía amable, Cameron también, quizá demasiado amable. En los meses siguientes Melissa se convierte en una presencia en la vida de las chicas, no una presencia grande, más bien como una sombra que aparece en los bordes. Visitas de fin de semana a Harrisburg, invitaciones a cenar, mensajes de texto, preguntando cómo les fue en el día. Está intentando, eso se lo concedo, intentando insertarse en las vidas que abandonó años atrás. Cameron siempre está ahí también, interpretando el papel de padrastro solidario, preguntando por la escuela, por el trabajo, por sus intereses, llevándolas a restaurantes elegantes que yo nunca podría pagar, mostrándoles cómo podría ser la vida con más dinero, más estabilidad, más. Hannah empieza a hablar más de la fotografía de Melissa, de lo genial que es que haya hecho carrera con su pasión, de lo valiente que fue al perseguir sus sueños incluso cuando fue difícil. La palabra valiente casi me hace reír, valiente habría sido quedarse y ser madre. Lily menciona que Cameron le compró una nueva computadora portátil para sus clases en línea, de primera línea, mejor que cualquier cosa que yo hubiera podido comprarle. Él dijo que debía tener las mejores herramientas para su educación, me cuenta una noche durante la cena. Yo solo asiento y doy otro bocado al pastel de carne que hice con la misma receta que he usado durante 15 años. Llega diciembre y Melissa invita a ambas chicas a pasar la Navidad en Harrisburg, la familia de Cameron estará allí, estamos planeando todo este gran evento, ustedes deberían ser parte de ello. Hannah me mira cuando lo menciona, siempre hemos pasado la Navidad aquí, solo los tres. Oigan, si quieren ir, vayan, no voy a detenerlas de pasar tiempo con su madre. Las palabras saben mal, pero aún así las fuerzo a salir. Se van la mañana de Navidad. Me despierto en una casa vacía por primera vez en 21 años, preparo café, enciendo algún partido de fútbol que en realidad no estoy mirando, intento no pensar en lo que están haciendo en Harrisburg. Mi teléfono vibra alrededor del mediodía. Feliz Navidad, papá, te extrañamos. Lily añade, mamá nos compró un montón de cosas, además el hermano de Cameron tiene un Golden Retriever y estoy enamorada, te extrañamos. Les envío deseos navideños genéricos e intento disfrutar de mi casa silenciosa. Regresan 3 días después con bolsas llenas de regalos caros y historias sobre la casa junto al lago de Cameron y las tradiciones de su familia. Ambas parecen más ligeras de alguna manera, como si hubieran probado algo que les faltaba y ya no pudieran volver del todo a lo que tenían antes. 2 de febrero de 2025, hace tanto frío que mi camioneta necesita 3 intentos para arrancar. La mayoría de las mañanas vuelvo del trabajo ya pensando en qué preparar para la cena cuando veo a ambas chicas sentadas en la mesa de la cocina con expresiones serias. Tenemos que hablar, dice Hannah. Nada bueno empieza jamás con esas palabras. Me lo dicen juntas, turnándose como si lo hubieran ensayado. Melissa y Cameron quieren adoptarlas a las dos, oficialmente. Al parecer lo habían estado hablando durante semanas, cómo funcionaría legalmente dado que ambas son adultas, cómo solo sería una formalidad para hacerlas familia oficial, cómo no cambiaría nada conmigo, excepto que sí cambia, digo con la voz plana, eso es exactamente lo que cambia. Papá, por favor no seas así, a Lily se le forman lágrimas. Esto no significa que te amemos menos, sigues siendo nuestro papá, siempre lo serás, pero Cameron encaja mejor con nuestras vidas ahora, dice Hannah en voz baja, y ahí está, la verdad debajo de toda la cuidadosa formulación.
Cameron encaja mejor, el tipo que ha estado alrededor 6 meses encaja mejor que el hombre que las crió durante 20 años. Me levanto de golpe, agotado de una manera que no tiene nada que ver con el largo día de trabajo. Hagan lo que necesiten hacer, ambas son adultas, no puedo detenerlas y no voy a intentarlo. Eso es todo, la voz de Hannah se quiebra, simplemente nos vas a dejar ir. ¿Qué quieres que haga? ¿Rogarles que me elijan? ¿Pelear con su madre a través de abogados? ¿Hacerlas sentir culpables por querer una vida diferente? Agarro mis llaves, voy a dar una vuelta, hablaremos cuando regrese. No regreso por 3 horas. Cuando lo hago, ambas chicas están en sus habitaciones con las puertas cerradas. Me quedo de pie en el pasillo entre sus dormitorios, habitaciones que pinté hace años, una morada y una amarilla porque esos eran sus colores favoritos cuando tenían 6 y 8 años. Habitaciones llenas de recuerdos de cuentos antes de dormir, ayuda con las tareas, charlas nocturnas sobre chicos y dramas de amigas y todo lo demás que compone una infancia. Esto es lo que te da la paternidad en solitario, 20 años de sacrificio y estructura y de estar presente todos y cada uno de los días solo para ver a tus hijos elegir la opción nueva y brillante en el segundo en que se les presenta. Pero aquí está la cosa, no estoy enojado con ellas, no de verdad, los hijos gravitan hacia la opción más fácil, hacia el padre que aparece con regalos y posibilidades en lugar de reglas y responsabilidades. Melissa puede ser la mamá divertida que aparece con una vida perfecta después de que yo hice todas las partes difíciles. Cameron puede ser el padrastro genial con dinero y tiempo y sin el historial de decirles que limpien su cuarto o que se terminen las verduras. Claro que quieren eso, yo también lo querría si fuera ellas. Llega marzo y los papeles de adopción se firman, todo es legal y oficial ahora, Hannah y Lily también son hijas de Cameron. Siguen viviendo conmigo, siguen llamándome papá, pero algo cambió, como si hubiera una distancia invisible que antes no existía. Hannah empieza a pasar más fines de semana en Harrisburg, Lily habla de tal vez transferirse a una escuela más cerca de Melissa y Cameron para poder estar cerca de la familia como si yo no fuera familia, como si 2 décadas criándola solo no contaran una vez que alguien más rico aparece. Me quedo callado, sigo haciendo cenas a las que a veces aparecen, sigo estando disponible cuando necesitan algo, sigo siendo la opción confiable mientras exploran su nueva vida brillante. Mi amigo del trabajo, Dennis, me pregunta al respecto un día durante el almuerzo, hombre, como estás tan tranquilo con todo esto, yo estaría perdiendo la cabeza. ¿Cuál es la alternativa? ¿Hacerlas sentir culpables, intentar competir con el dinero de Cameron? Me encojo de hombros, tomaron su decisión, lo único que puedo controlar es cómo reacciono ante ella. Aún así, tal vez es frialdad, pero la frialdad es protección, el desapego es supervivencia. Llega abril y noto que las cosas de Lily empiezan a desaparecer de su habitación, no todas de golpe, solo pequeñas cosas, sus libros favoritos, algo de ropa, ese trofeo de voleibol de su segundo año. Me voy a mudar con mamá y Cameron, lo menciona casualmente una noche, solo para probar unas semanas, ver cómo se siente. Unas semanas se convierten en algo permanente para mayo. Hannah la sigue en junio justo después de graduarse. Cameron va a ayudarme a encontrar trabajo en Harrisburg, explica mientras empaca, hay mejores oportunidades allí que aquí, mejores oportunidades, claro. Para julio estoy viviendo solo en una casa que antes albergaba a 3 personas. Sus dormitorios permanecen vacíos excepto por los muebles, que aparentemente conservo como un museo de sus infancias. Todavía cocino la cena para 3 por costumbre y luego termino comiendo sobras durante días. Los amigos intentan solidarizarse, mi hermana llama todas las semanas para ver cómo estoy, mi jefe me pregunta si necesito tomarme tiempo libre, todos están esperando que me derrumbe. No lo hago. En cambio, empiezo a hacer todas las cosas que pospuse durante 20 años, me inscribo en un gimnasio, empiezo a hacer viajes de fin de semana a lugares que siempre quise conocer, retomo la carpintería porque ¿por qué no? Ahora tengo tiempo. El sótano se va llenando poco a poco de proyectos, muebles que estoy construyendo solo para tener algo que hacer con las manos. Las chicas llaman de vez en cuando, normalmente cuando necesitan algo, consejos para una solicitud de empleo, ayuda para entender el seguro del auto, preguntas sobre documentos e impuestos. Contesto siempre porque eso es lo que hago, soy confiable, pero no conduzco hasta Harrisburg, no me invito a su nueva vida, no me meto donde claramente ya no me necesitan. En agosto empiezo a salir con alguien, nada serio, solo citas con una mujer llamada Patricia que trabaja en contabilidad en una empresa con la que tenemos contrato. Tiene 42 años, es divorciada, no tiene hijos. Salimos a cenar, vemos películas, disfrutamos de la compañía del otro sin ninguna historia complicada pesando encima. La conocí durante una reunión rutinaria sobre los costos trimestrales de envíos. Ella estaba revisando informes de presupuesto e hizo un chiste sobre que mi departamento probablemente podría ahorrar dinero si dejáramos de enviar suministros de oficina por envío nocturno como si fuera una emergencia. Me hizo reír de verdad, no esa risita educada que uno le da a los compañeros de trabajo. Fue la primera vez en meses que me sentí como un ser humano real en lugar de solo un padre soltero al que sus hijas se le fueron. Empezamos a almorzar juntos en la sala de descanso, nada planeado, simplemente coincidíamos a la misma hora.
Ella hablaba de sus clases de cerámica los fines de semana, yo le contaba sobre el mueble que estuviera construyendo en el sótano. Conversación fácil, sin presión, sin expectativas. Cuando la invité a cenar, dijo que sí sin hacerlo complicado, sin juegos, sin leer entre líneas, solo dos adultos que disfrutaban de la compañía del otro y decidían pasar más tiempo juntos. Nuestra primera cita de verdad fue en un restaurante italiano del centro, nada elegante pero tampoco barato. Llevaba un vestido azul que combinaba con sus ojos y no se disculpó ni una sola vez por pedir exactamente lo que quería en lugar de una ensalada. Las mujeres siempre sienten presión por pedir pollo a la parmesana. Se lo comió todo y luego sugirió que compartiéramos el tiramisú. En la segunda cita fuimos al cine, en la tercera vino a casa y yo cociné, en la cuarta simplemente caminamos por el parque durante 2 horas hablando de nada importante. Para la quinta cita dejé de contar y solo disfruté de tener a alguien en mi vida que quería estar ahí sin necesitar algo de mí. Patricia había estado casada durante 12 años con un hombre que decidió que sí quería hijos después de todo, aunque desde el primer día habían acordado que no los tendrían. Cuando ella no cambió de opinión, él se fue y encontró a alguien más joven que quería las mismas cosas que él. Patricia no lo odiaba por eso, decía que la gente cambia y que a veces eso significa que las relaciones terminan. Esa perspectiva tenía sentido para mí, sin drama, sin mentalidad de víctima, solo aceptación de que a veces los caminos de las personas se separan y hay que dejarlas ir sin quemarlo todo. Ella entendía eso. Sabía que yo tenía sentimientos complicados respecto a mis hijas, no me presionaba para hablar ni intentaba arreglarlo, solo escuchaba cuando necesitaba desahogarme y cambiaba de tema cuando necesitaba distraerme. El equilibrio perfecto, fácil, sin complicaciones, exactamente lo que necesito. 2 de septiembre de 2025, mi teléfono suena a las 11 de la noche un jueves. Papá, dice Hannah, ¿estás despierto? Ahora sí lo estoy. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada, solo, hace una pausa, ¿puedo pasar por casa este fin de semana? Extraño casa, hogar. Interesante elección de palabras considerando que no ha vivido aquí en 4 meses. Llega el sábado por la mañana, se ve cansada, más delgada de lo que recuerdo, lleva ropa que no reconozco, probablemente cosas que Melissa le compró porque se ven caras y no se parecen en nada al estilo habitual de Hannah. Preparamos el desayuno juntos como en los viejos tiempos, yo me encargo de los huevos, ella del pan tostado. No hablamos de nada importante, solo cosas superficiales, sobre su nuevo trabajo y mis proyectos de carpintería. Ella mira alrededor de la cocina una y otra vez, como si estuviera catalogando lo que cambió. Nada cambió, probablemente eso es lo que la descoloca. El café es diferente, dice por fin. Es la misma marca que siempre compro. Lo sé, por eso es raro, todo aquí es igual, como si el tiempo se hubiera detenido cuando nos fuimos. Se queda en silencio un momento. En la casa de Cameron todo cambia siempre, muebles nuevos, arte nuevo en las paredes, reglas nuevas sobre dónde van las cosas, es agotador intentar seguir el ritmo. Le sirvo más café y espero a que llegue a lo que realmente quiere decir. ¿Cómo es la vida en Harrisburg?, pregunto al final. Bien, bien, Cameron es genial, de verdad, ayuda mucho con cosas del trabajo. Empuja los huevos por el plato. Mamá es, mamá. O sea, está más presente que antes, pero es como si no sé, como si estuviera esforzándose tanto por ser esta madre perfecta que se siente falso, como si estuviera actuando en lugar de simplemente ser. Hannah levanta la mirada. ¿Eso tiene sentido? Sí, lo tiene. Ella sigue intentando recrear recuerdos que nunca tuvimos, como la semana pasada, cuando sugirió que hiciéramos un día de fotografía madre e hija, salir a tomar fotos juntas y conectar, pero a mí no me importa la fotografía, nunca me importó, eso siempre fue lo suyo, su sueño, y cuando le dije que prefería simplemente pasar el rato y ver películas, puso una cara como si yo hubiera insultado personalmente su arte. Hannah deja el tenedor sobre la mesa y dice que la familia de Cameron es agradable, pero también muy formal, todo es una puesta en escena, cada cena tiene que ser en un restaurante elegante, cada conversación tiene que significar algo, es agotador. El domingo pasado tuvieron un brunch, invitaron como a 20 personas, hicieron todo un espectáculo para presentarnos a Lily y a mí como sus hijas, todos eran muy educados e interesados, y yo tuve que explicar 17 veces cómo Melissa y yo nos reconectamos después de años separadas, como si estuviera actuando en una obra sobre la vida de otra persona. Entonces empieza a llorar, no con sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas rodando por su rostro mientras mira su desayuno. Pensé que tener una familia real otra vez se sentiría bien, como tener una mamá presente y un padrastro que se preocupa, pero se siente mal, como si estuviera fingiendo en la vida de alguien más. No tienes que quedarte allí, digo con cuidado, tu habitación sigue aquí. Lo sé, pero si me voy ahora mamá va a pensar que la estoy rechazando otra vez, y Cameron hizo todo este esfuerzo para ayudarme a encontrar trabajo, no puedo simplemente abandonarlos. No puedo abandonarlos, pero abandonarme a mí sí estuvo bien, aparentemente. No digo eso, solo le digo que es bienvenida aquí cuando quiera, cuando esté lista.
Pasa todo el día conmigo, trabajamos en una estantería que estoy construyendo para la sala, me ayuda a medir y cortar y no habla mucho, pero poco a poco sus hombros se relajan. Para la hora de la cena casi vuelve a ser la Hannah que recuerdo, casi. Se va alrededor de las 8, me abraza más de lo normal en la puerta y dice gracias, papá. ¿Por qué? Por no decir te lo dije. No habría ayudado en nada. No, pero tendrías razón. Se limpia los ojos y dice que me llamará la próxima semana. Más te vale. En octubre Lily llama con una historia similar, todo está bien, Cameron es maravilloso, pero extraña lo simples que solían ser las cosas, extraña nuestras cenas tranquilas y mis chistes horribles y la forma en que yo simplemente la dejaba hablar de nada durante una hora sin intentar convertirlo en una lección. Mamá sigue intentando crear vínculo llevándome a exposiciones de fotografía y hablando de arte, dice Lily, pero no me importa la fotografía, nunca me importó, eso es lo suyo. ¿Se lo dijiste? Lo intenté, se puso herida como si estuviera rechazando su pasión, y luego pasó los siguientes 3 días muy callada y cada vez que le preguntaba qué pasaba decía nada, estoy bien, con esa voz que significa que definitivamente no está bien. Suspira frustrada. Cameron es más fácil, casi siempre solo pregunta por el voleibol y la escuela, pero toda su familia es tan competitiva con todo. Su hermano hace comentarios sobre el éxito y los logros que me hacen sentir como si estuviera fracasando en la vida porque me tomé un año sabático. Su hermano me preguntó la semana pasada cuál era mi plan a 5 años y yo dije que no tenía uno y literalmente dijo, bueno, eso es preocupante a tu edad. Tengo 19 años, ¿qué joven de 19 años tiene toda su vida planeada? Suena agotada. Y Melissa sigue publicando estas fotos en redes sociales de todos nosotros luciendo como una familia ensamblada perfecta, me etiqueta a mí y a Hannah en todo. Mis amigos de casa siguen comentando lo felices que nos vemos y yo solo quiero decirles que todo es falso. Estamos sonriendo en esas fotos, pero 5 minutos antes mamá estaba estresada por la iluminación y Cameron nos estaba dando una charla sobre cómo colocar los hombros. Las dos están miserables, pero ninguna quiere admitirlo todavía. En noviembre Melissa me envía un mensaje, las chicas han estado preguntando por las tradiciones navideñas, ¿estarías dispuesto a compartir algunas recetas familiares y quizá contarme cómo solían celebrar? Quiero asegurarme de que se sientan como en casa. Me quedo mirando ese mensaje durante 20 minutos. Esta mujer quiere que la ayude a crear recuerdos falsos con hijas que yo crié solo, quiere que le entregue el plano de una vida familiar que abandonó para pegarse a ella retroactivamente. Respondo que debería crear sus propias tradiciones, que ya son adultas y que las deje elegir lo que quieran. Profesional, neutral, sin darle nada. Llega diciembre y ambas chicas preguntan si pueden venir a casa para Navidad, no visitar por Navidad, venir a casa. Les digo que por supuesto, que siempre son bienvenidas. No menciono que Patricia también estará aquí, que he empezado a construir una vida que no gira exclusivamente en torno a ser su padre. En Nochebuena ambas llegan con suficiente equipaje para una estancia de una semana, están más calladas de lo que recuerdo, más adultas de alguna manera, aunque solo han pasado 6 meses desde que se mudaron. Patricia viene a cenar, la había mencionado de pasada unas semanas antes y ambas parecieron estar bien con eso, pero ahora, viéndolas deshacer las maletas en sus antiguas habitaciones, me pregunto si realmente procesaron esa información. Patricia llega a las 6 de la tarde con un pastel que hizo ella misma y una sonrisa brillante que ilumina todo su rostro. Tiene el cabello castaño rojizo hasta los hombros, con canas empezando en las sienes, líneas de risa alrededor de los ojos y una forma de hacer que incluso las conversaciones más mundanas se sientan interesantes. Lleva jeans y un suéter rojo, nada elegante porque le dije que aquí mantenemos las cosas sencillas. Chicas, ella es Patricia. Patricia, ellas son mis hijas, Hannah y Lily. La palabra hijas pesa más de lo habitual. La cena es educada pero extraña. Hannah no deja de observar cómo interactuamos Patricia y yo, como si estuviera estudiando algo ajeno. Lily está más callada de lo normal, empujando la comida en su plato. Patricia no parece notarlo, o si lo nota, tiene la amabilidad de no mencionarlo, pregunta por sus trabajos, por sus vidas en Harrisburg, mantiene una conversación fluida que llena los silencios incómodos. Después de cenar, mientras limpiamos, Hannah me acorrala en la cocina y dice que no mencioné que Patricia era mi novia. Dije que estaba viendo a alguien. Ver a alguien es diferente a esto, hace un gesto vago hacia la sala donde Patricia está ayudando a Lily a elegir una película. Luego, más seria, añade que hemos estado saliendo desde hace 4 meses. No es tan serio, está aquí por Navidad. Papá, eso es serio. Dejo el plato que estaba lavando. Ustedes se mudaron con mamá y su nuevo esposo. Dejaste que él las adoptara, y yo no puedo tener a alguien en mi vida también, ¿eso es diferente cómo? Ella no tiene respuesta para eso. Más tarde esa noche, después de que Patricia se va, ambas chicas quieren hablar. Nos sentamos en la sala, en los mismos lugares donde nos sentábamos para las reuniones familiares cuando eran niñas, solo que ahora somos 3 y la dinámica es completamente distinta. Papá, necesitamos pedirte perdón, empieza Hannah, yo espero.
Arruinamos todo con lo de la adopción, mudarnos a Harrisburg, elegir a Cameron y a mamá por encima de ti. Lily ya está llorando. Pensamos que estábamos tomando la decisión madura, que estábamos siendo justas al darle a mamá una oportunidad. Lo eran, digo, no lo éramos, estábamos persiguiendo esta fantasía de tener una familia completa sin pensar en lo que estábamos dejando atrás. La voz de Hannah se quiebra, tú eras nuestra familia completa, siempre lo fuiste, solo que no supimos verlo. Queremos volver a casa, dice Lily, de verdad, no solo de visita, vivir aquí, volver a ser una familia. Y ahí está la petición que he estado esperando, la disculpa que nunca creí recibir. Parte de mí quiere decir que sí de inmediato, quiere abrazarlas y decirles que sus habitaciones están listas y que nada tiene que cambiar, quiere volver a ser el centro de su mundo en lugar de la opción de respaldo. Pero no puedo hacer eso. Las quiero a las dos, lo saben, siempre tendrán un hogar aquí, miro a cada una por turno, pero las cosas son diferentes ahora. ¿Diferentes cómo? Son adultas, tomaron decisiones de adultas, eligieron construir una vida con su madre y con Cameron, y eso está bien, pero no puedo ser solo la red de seguridad a la que saltan cuando esa vida no funciona. No te estamos usando como red de seguridad, protesta Hannah. No. Hace 6 meses me dijiste que Cameron encajaba mejor con sus vidas, que querían ser oficialmente parte de su familia. Ahora que no está funcionando como lo imaginaron, quieren volver como si nada hubiera pasado. Cometimos un error, dice Lily desesperada, ¿no es eso lo que hacen los padres, perdonar a sus hijos cuando se equivocan? Las perdoné en el momento en que se fueron, pero el perdón no significa que vaya a fingir que los últimos 6 meses no existieron, no significa que vaya a poner mi vida en pausa esperando a que decidan que me necesitan otra vez. El silencio es pesado, incómodo, de ese tipo de silencio que significa que todos están pensando cosas que tienen miedo de decir en voz alta. ¿Y nosotras? Pregunta Hannah por fin, ¿dónde encajamos en tu vida? Son mis hijas, eso no cambia, pero también son adultas que tomaron decisiones que me mostraron con bastante claridad en qué lugar estaba yo en sus prioridades. No voy a competir con Cameron y Melissa nunca más. Si quieren ser parte de mi vida, genial, pero será bajo mis condiciones, no solo cuando les convenga. Eso es duro, dice Lily. Tal vez, pero es honesto. Me levanto. Son bienvenidas a quedarse por Navidad, sus habitaciones están aquí, pero después de eso necesitan averiguar qué es lo que realmente quieren, no lo que es más fácil o más cómodo, sino lo que de verdad quieren de sus vidas, y yo necesito seguir construyendo la mía. El día de Navidad es tenso, abrimos regalos, yo les di a ambas cosas prácticas, nada demasiado sentimental, ellas me dieron cosas que se sienten como disculpas envueltas en papel, un buen reloj, un diario encuadernado en cuero, cosas que dicen lo sentimos sin usar palabras. Patricia viene a almorzar, las chicas son educadas pero distantes, observándola interactuar conmigo como si estuvieran viendo a su padre como una persona real por primera vez y no solo como un padre. El día después de Navidad, Hannah y Lily hacen las maletas para volver a Harrisburg, el abrazo de despedida dura más de lo normal, ambas llorando. Te queremos, papá, dice Hannah. Yo también las quiero, a las dos, siempre. ¿Vamos a estar bien?, pregunta Lily. Con el tiempo, pero necesitan averiguar sus vidas y yo necesito seguir viviendo la mía. Se van, observo cómo su auto se aleja y luego entro a una casa vacía que no se siente tan sola como se sentía 6 meses atrás. Patricia llama esa noche, ¿cómo estás llevando todo? Honestamente, no lo sé, parte de mí quiere dejar que se muden de nuevo y fingir que nada pasó, otra parte sabe que eso no sería sano para ninguno de nosotros. Hiciste lo correcto, dice ella con suavidad, ser padre no significa ser un felpudo, a veces amar significa poner límites. Mujer inteligente. Han pasado 3 meses desde esa conversación de Navidad, enero, febrero y marzo de 2026 pasan como un borrón entre trabajo, carpintería y la construcción de una vida que es mía, en lugar de estar definida por ser un padre soltero. Hannah llama 2 veces por semana ahora, conversaciones reales, no solo para pedir cosas, me cuenta sobre su día, sus dificultades en el trabajo, sus sentimientos reales sobre vivir en Harrisburg. Empezó a buscar departamentos más cerca de casa, no para mudarse conmigo, sino para volver a la zona. Lily está tomando clases en línea y trabajando a medio tiempo en una librería cerca de la casa de Melissa, hace videollamadas cada pocos días, normalmente mientras pasea al perro que finalmente convenció a Cameron de adoptar, dice que está averiguando las cosas, que necesita más tiempo antes de tomar decisiones grandes. Melissa escribe de vez en cuando, normalmente preguntando por las chicas, a veces intentando hacer conversación, yo mantengo todo breve y profesional, no somos amigos y nunca lo seremos. Cameron me envió un mensaje en febrero, quiero disculparme por haberme entrometido. Pensé que estaba ayudando a las chicas ofreciéndoles una oportunidad de una vida diferente, pero no consideré lo que estaban dejando atrás, eres un buen padre y ellas tienen suerte de tenerte. No respondí, algunas disculpas no buscan perdón, buscan absolución, y él no obtiene ninguna de las dos de mí.
Patricia y yo seguimos viéndonos, hablando de tal vez hacer un viaje este verano, nada loco, solo una semana en algún lugar donde ninguno de los dos haya estado. Ella tiene una calma que hace que todo se sienta manejable, me recuerda cómo es estar con alguien que me eligió, no con alguien a quien estoy tratando constantemente de demostrarle mi valor. Las chicas ya saben de ella, de verdad saben, no solo que existe. Hannah pidió tomar un café con ella el mes pasado, solo ellas dos, sin que yo estuviera involucrado. Hablaron durante 2 horas y, al parecer, después Hannah dijo que ahora entiende por qué me gusta. Te olvidaré en una semana, los perdedores como tú no son tan memorables. Mi prometida me humilló delante de toda su familia, presumió de haber encontrado a alguien mejor y luego volvió arrastrándose después de que arruiné su vida. All alright, así que mi prometida me llamó un perdedor olvidable delante de toda su familia y luego descubrió exactamente lo inolvidables que pueden ser las consecuencias. Tengo 29 años, soy hombre, vivo en Austin y sueldo el tipo de equipos industriales que la gente solo nota cuando fallan, recipientes a presión para refinerías, piezas de plataformas de perforación, secciones de tuberías. Si las soldaduras se ven lo suficientemente dudosas como para reventar bajo presión, llegan a mi taller. El trabajo requiere años de certificaciones y manos firmes. El salario base es de 48,000 al año y con horas extra normalmente llego a 55,000, que es justo suficiente dinero para sobrevivir mientras mi espalda planea en silencio su venganza. Mi verdadera alegría está en mi garaje, un Mustang Mach-1 de 1969 que encontré pudriéndose en un granero a las afueras de Bastrop hace 3 años. Pagué 4,000 y borré mis ahorros de un solo golpe. El Cobra Jet original de 428 apenas giraba cuando lo llevé a casa. Pasé 18 meses reconstruyéndolo pieza por pieza, comprando partes cada vez que llegaban los cheques de horas extra. Ahora arranca con un rugido desagradable que hace que mis vecinos reconsideren ser amables. Los sábados son mi ritual, la puerta del garaje abierta, herramientas prestadas por todas partes, bebidas energéticas baratas y yo convirtiendo nudillos en callos. Ese Mustang es mi único sueño tonto en una vida que por lo demás son cuentas y turnos. Conocí a mi prometida Verónica, 28 años, hace 4 años en un lugar del centro. Ella estaba allí con su oficina inmobiliaria celebrando algún gran trato. Se acercó a mí, se sentó como si fuera su silla y preguntó por la camiseta del Mustang que llevaba puesta. Dijo que le encantaban los autos clásicos y que quería aprender restauración. Luego me pidió mi número. Después de eso estuvo muy pendiente de mí, mensajes, planes, actuando genuinamente interesada en mi vida, incluido el coche a medio construir que se comía mi garaje. Con el tiempo le propuse matrimonio porque ella hacía que se sintiera normal, como si alguien como ella realmente pudiera querer a alguien como yo. 2 meses después de la propuesta, Verónica mencionó a su amiga Hadley, que tenía un prometido que pagaba todos los costos de su boda, como debería hacerlo un verdadero proveedor. Lo dijo mientras desplazaba a Instagram, apenas levantando la vista, como si fuera solo una idea divertida. Cuando le recordé que habíamos acordado dividir todo a partes iguales, se rió y dijo que estaba bromeando. Su tono no coincidía con la risa. Ese comentario no se fue. El 8 de marzo le escribí para confirmar que seguíamos haciendo 50-50. Respondió de inmediato que obviamente deberíamos dividirlo, que ambos teníamos carreras. Ella ganaba alrededor de 52 vendiendo casas en el norte de Austin. Yo ganaba alrededor de 55 con horas extra. La división equitativa tenía sentido. Aún así guardé los recibos. En abril vencía el depósito del lugar, 3,200 en total, 1,600 cada uno. Envié una solicitud por Venmo y ella me escribió que el cheque de comisión llegaba la próxima semana y que entonces me pagaría. Bien, razonable. 2 días después publicó bolsas de compras de Nordstrom con un mensaje de dándome un gusto. Yo cubrí su mitad del depósito. Ella nunca volvió a mencionarlo. Para el verano ya había gastado casi 7,000 en costos de la boda. Ella había puesto quizá 25. Yo estaba cubriendo alrededor del 75% mientras tomaba turnos dobles solo para evitar que el alquiler me ahogara. Mientras tanto, sus redes sociales seguían ruidosas. Restaurantes caros en el centro, viajes de fin de semana a San Antonio, bolsos de diseñador de Domain Nordstrom. Siempre había dinero para el lujo, nunca dinero para las obligaciones. No presioné, eso es lo que hacen los tipos cuando intentan ser razonables. Me dije a mí mismo que era temporal y que ella se pondría al día cuando llegaran las comisiones, pero documenté cada transacción. Para cuando finalmente me preguntó qué estaba haciendo, la carpeta ya tenía nombre. Un jueves a mediados de noviembre, Verónica anunció que sus padres querían venir el domingo por la tarde para hablar de los detalles de la boda. Aparentemente su madre necesitaba finalizar contratos con proveedores y necesitaba que ambos estuviéramos presentes para tomar decisiones. Dije que sí, el domingo funcionaba. Ella hizo algún comentario sobre que más me valía limpiar el lugar y hacerlo presentable por una vez, como si mi casa de alquiler fuera algún tipo de vergüenza que necesitara disculpas. Llegó el domingo y aparecieron a las 2 de la tarde. Sus padres entraron en mi entrada en un Mercedes Clase S.
Su hermana Melissa y su esposo lo siguieron en un BMW X7. Abrí la puerta y su madre pasó junto a mí sin hacer contacto visual, simplemente se deslizó hacia mi sala como si estuviera inspeccionando una propiedad condenada. Su padre me dio un apretón de manos tenso que duró medio segundo. Melissa asintió y su esposo me ignoró por completo. Verónica ya estaba dentro, había llegado temprano para reorganizar los muebles y esconder cualquier cosa que considerara vergonzosa. Había quitado mi caja de herramientas de la encimera y metido mis botas de trabajo en el armario. Los primeros 15 minutos fueron charla forzada, el clima, el tráfico, comentarios sobre lo lejos que estaba el trayecto desde su vecindario. Su madre se acomodó en mi sofá como si pudiera contagiarle enfermedades. Miraba alrededor con una expresión fruncida. Cosas estándar de tarjeta IKEA, nada elegante pero limpio y funcional. Entonces su madre empezó a hurgar en una carpeta de cuero. Necesitamos hablar de la situación del lugar, dijo, y sacó impresiones, 2 folletos y una página de una cadena de correos equivocada. Ella frunció el ceño, le dio la vuelta al papel y siguió hablando. Melissa revisó su teléfono y luego sonrió con desdén sin levantar la vista. Clubes campestres, hoteles, paquetes con mínimos marcados en bolígrafo, cosas que reservas cuando quieres impresionar a los invitados. Verónica y yo habíamos elegido un lugar con jardín fuera de la ciudad 8 meses antes, 5.000 en total, y en ese momento todos habían sonreído. Su madre dijo, golpeando una página con el dedo, que el Windsor tenía una fecha disponible en junio, 45.000 para 200 personas. Empecé a hablar, pero Verónica se adelantó demasiado rápido y dijo que era lo que necesitábamos, que el lugar original era inadecuado. Su padre finalmente intervino y preguntó qué hacía exactamente yo otra vez. Le respondí que era soldador principal en Cedar Ridge Fabrication, tuberías de presión y trabajos bajo código. Él hizo un sonido que no era del todo una risa, más bien una exhalación despectiva por la nariz, y dijo que claro, industria de servicios. Le corregí diciendo que era un oficio calificado, que tomaba años certificarse para el trabajo que hacía, certificaciones 6G, soldaduras inspeccionadas por rayos X, trabajos de respuesta rápida para refinerías. Él dijo seguro, de la misma forma en que uno le da la razón a un niño que insiste en que su dibujo con crayones es arte de museo. Su madre volvió a intervenir diciendo que el problema era que habían estado revisando las proyecciones financieras y que, francamente, les preocupaba si ese arreglo era sostenible a largo plazo. Le pregunté a qué arreglo se refería y ella respondió que al matrimonio, diciéndolo como si estuviera hablando de una fusión empresarial fallida. Dijo que Melissa se había casado con alguien con verdaderas perspectivas profesionales, con una carrera en sociedad en un bufete de abogados, que ellos tenían seguridad futura, pero que esta situación entre Verónica y yo se sentía muy diferente. Verónica asentía, no me defendía. Dije que ganaba un buen dinero, que era un taller sindicalizado, con beneficios y pensión. Su padre se rió de verdad ante eso y dijo una pensión, qué pintoresco, y preguntó si yo tenía alguna idea de cómo se comparaban los rendimientos de la gestión privada de patrimonios con lo que fuera que prometía mi sindicato. Dije que no necesitaba que mis padres financiaran mi estilo de vida. La habitación se enfrió, la cara de Verónica se puso roja, pero su madre sonrió con esa sonrisa afilada y cruel que decía que había estado esperando que yo me saliera de la línea. Dijo que era una perspectiva interesante viniendo de alguien que vivía en una propiedad alquilada en ese vecindario. Miró alrededor de mi sala como si estuviera catalogando pruebas, sin plusvalía, sin inversiones, sin activos reales, más allá de esa camioneta afuera que parecía haber sobrevivido a un derbi de demolición. Preguntó cuál era el plan a 5 años, a 10 años, si íbamos a vivir en esa casa de alquiler para siempre. Dije que habíamos hablado de comprar algo cuando estuviéramos listos. Verónica se movió incómoda en su asiento. Había estado callada, pero ahora me miraba con una expresión que nunca antes le había visto, puro desprecio mezclado con vergüenza. De repente dijo que ya que estábamos, podíamos ser honestos. Todos se giraron a mirarla. Se puso de pie con el teléfono en la mano y la vi desplazarse por una conversación antes de mirarme de nuevo. Dijo que había estado viendo a alguien más, así que no necesitábamos hablar de todo eso en realidad. La habitación quedó en silencio. Su familia no reaccionó con sorpresa ni desaprobación, simplemente se quedaron sentados esperando. Dijo que se llamaba Quinton, que era analista financiero, que tenía una carrera real con perspectivas reales, que tenía un condominio en el centro y conducía un coche que no la avergonzaba cuando pasaba a recogerla. Empezó a caminar de un lado a otro, ganando impulso como si hubiera ensayado esto. Dijo que Quinton entendía la ambición, que sabía lo que quería y iba a por ello, que no pasaba los fines de semana debajo de algún coche roto fingiendo que era un pasatiempo cuando en realidad solo era una excusa para evitar responsabilidades reales. Su madre asentía, literalmente asentía, mientras su hija confesaba haber sido infiel. Verónica continuó diciendo que durante 3 años había intentado convertirme en alguien digno de casarse, en alguien de quien sus amigos no se reirían a sus espaldas, en alguien que realmente pudiera proporcionarle la vida que merecía.
Se quitó el anillo de compromiso retorciéndolo de su dedo, una banda de oro blanco con un diamante de 1/3 de quilate que me había tomado 5 meses de horas extra ahorrar. Dijo que ese anillo era patético, que Quinton le había mostrado lo que le compraría, 2 quilates en un engaste de platino de Tiffany, no de alguna joyería barata en un centro comercial. Me lanzó el anillo, me golpeó el pecho y repiqueteó sobre el piso de madera. Dijo que Quinton nunca sería tan patético, que nunca la avergonzaría así delante de su familia, viviendo en ese agujero, conduciendo esa camioneta basura, trabajando en un empleo que requería placas con nombre y relojes de fichar. Me miró con un asco absoluto y dijo que honestamente me olvidaría en una semana, probablemente antes, que Quinton ya estaba planeando viajes reales, experiencias reales, no mis tristes ideas de vacaciones con presupuesto. Su madre se puso de pie alisando su falda de diseñador y dijo que Verónica había sido muy paciente conmigo, muy comprensiva, más de lo que merecía francamente. Los miré a todos, a sus padres, a su hermana, a su cuñado, todos sentados en mi casa, en mis muebles, bebiendo de mis tazas, mirándome como si yo fuera el problema. Me levanté, caminé hasta donde había caído el anillo, lo recogí y lo metí en el bolsillo. Luego miré a Verónica y le dije que habíamos terminado y que se fuera. La habitación quedó en silencio absoluto. Verónica parpadeó como si hubiera hablado en otro idioma. Dijo que, y le respondí que me había oído, que habíamos terminado, que la relación se había acabado y que sacara a su familia de mi casa. Su expresión pasó de confundida a aterrorizada en unos 3 segundos y dijo espera, que, no, así no es como funciona esto. Le dije que estaba bastante seguro de que así era exactamente como funcionaba, que ella engañaba, confesaba y yo la dejaba, matemáticas simples. Ella dijo que no podía simplemente decir eso, como si necesitara permiso. Le dije que ya lo había dicho y que se fuera. Empezó a gritar que en serio estaba rompiendo con ella, que ella era la que me estaba dejando a mí, que al menos debería luchar por ella. Le dije que sí, que tragedia, y que se fuera. Su madre se levantó de un salto y gritó cómo me atrevía a hablarle así, quien creía que era yo. Le respondí que era el tipo cuya casa estaban ocupando todos sin invitación. Malagradecido hombrecito, el rostro de su madre estaba rojo y ahora alzaba la voz. Mi hija te dio 3 años de su vida, te hizo humano, te hizo aceptable, antes de ella no eras nada, un mecánico con grasa bajo las uñas y sin futuro. Ella te convirtió en alguien que casi podía funcionar en la sociedad civilizada. Perspectiva fascinante, pero igual me voy. Su padre también se levantó y dijo que esperaran un minuto. Cállate Gordon, lo interrumpió su madre sin mirarlo. Esto es culpa tuya, te dije que no era lo suficientemente bueno, te dije que aceptar este arreglo era un error, pero insististe en ser diplomático. Luego se volvió hacia mí y dijo que debería estar agradecido de que su hija siquiera me hubiera mirado, que si entendía lo que ella había sacrificado por mí, las oportunidades que dejó pasar. Aparentemente no, Quinton, así que estoy pensando que el sacrificio no fue tan extremo. Verónica estaba llorando ahora, llorando de rabia, diciendo que no podía hacer esto, que iba a tirar a la basura todo lo que habíamos construido. Pregunté qué habíamos construido exactamente, porque desde donde yo estaba parado yo pagaba el alquiler mientras ella engañaba y su familia planeaba cómo gastar mi dinero. Devuélvele el anillo, exigió su madre. No, ese anillo pertenece a Verónica, devuélvelo ahora mismo. Pertenece a quien yo se lo di, lo estoy recuperando, arréglatelas con eso. Su madre sacó el teléfono y dijo que iba a llamar a la policía, que esto era un robo, que yo estaba robándole a su hija. Llámalos por favor, necesito que alguien me ayude a sacarte de aquí. Marcó de todos modos y se quedó allí con el teléfono pegado a la oreja, denunciando un robo en curso, dio mi dirección y dijo que yo me negaba a devolver una propiedad que pertenecía a su hija, lo hizo sonar como si los estuviera reteniendo como rehenes. Me senté en mi sofá y esperé. Verónica caminaba de un lado a otro, su madre seguía al teléfono con la operadora, su padre parecía incómodo, Melissa y su esposo se acercaban poco a poco a la puerta como si no quisieran saber nada de lo que estaba a punto de pasar. Tardó unos 12 minutos en llegar la patrulla. 2 agentes bajaron del coche, ambos parecían cansados. El policía mayor entró primero, echó un vistazo y suspiró, mujer llorando, mujer mayor plantada frente a mí en mi sofá. ¿Qué está pasando? La madre de Verónica se adelantó diciendo que él había robado el anillo de compromiso de su hija, que habían venido a una discusión familiar y él se había puesto violento, que lo arrestaran. El agente miró mis manos vacías, luego la mesa de centro intacta y después a su compañero, como si ya supiera que esto era otra pelea familiar. Violento no, dije, estoy sentado. Ella se quitó el anillo, me lo lanzó y dijo que estaba viendo a otra persona. Yo lo recogí, eso es todo. El agente se volvió hacia Verónica y le preguntó si lo había lanzado. Ella dudó y dijo que se lo había quitado y que quizá lo había tirado, pero si le había dado, sí. El policía sintió una sola vez, asunto resuelto.
Miró de nuevo a la madre y dijo que ella lo había devuelto, que esto no era un robo, que el anillo era de ella, señora, y que no iba a meterse en quién era dueño de qué joya, que si quería discutir sobre un regalo, contratara a un abogado, que nadie iba a ser arrestado esa noche. Su madre empezó a protestar y el agente la cortó preguntando si todos allí vivían en esa dirección. Ella dijo que no, pero que su hija sí. El agente me miró y preguntó si era cierto. Dije que sus cosas estaban en el dormitorio. Bien, dijo, ella puede quedarse, todos los demás tienen que irse. Él les pidió que se fueran y es su casa. La madre de Verónica parecía a punto de explotar, diciendo que eso era ridículo, que quería presentar una queja, que quería que lo arrestaran. ¿Por qué? Por sentarse en su sofá, dijo el agente, perdiendo la paciencia. Amenazó a alguien, tocó a alguien. Ella dijo que nos había dicho que nos fuéramos de manera muy agresiva. Y es su casa. Así que eso no es ilegal, eso es simplemente decirles que se vayan de su casa. Mi hija vive aquí, contraatacó su madre rápidamente, tiene derechos. El agente me miró y preguntó si vivía allí. Dije que sí, que sus cosas estaban en el dormitorio, así que ella podía quedarse, pero que todos los demás debían irse ahora. Su familia empezó a protestar y su madre lanzó un discurso sobre derechos de propiedad, protecciones para inquilinos y como esto era un desalojo legal. El policía se quedó allí esperando a que terminara. Señora, no voy a pedirlo otra vez, o se va voluntariamente o empiezo a escribir citaciones por allanamiento, usted elige. Eso finalmente la calló. Agarró su carpeta y su bolso, lanzándome miradas que podían derretir acero. Su padre la siguió sin decir una palabra. Melissa y su esposo prácticamente corrieron hacia la puerta, pero su madre no pudo evitarlo. Se volvió en el umbral y dijo que yo era un monstruo, un pequeño monstruo cruel y patético, que su hija merecía algo mucho mejor que yo. Los agentes nos miraron a Verónica y a mí, el policía joven trataba de no sonreír, y preguntó si íbamos a estar bien allí. Dije que sí. Se fueron y cerraron la puerta detrás de ellos. De repente solo estábamos Verónica y yo en mi sala. Se quedó allí un minuto mirándome, como si la habitación le debiera un reembolso. Luego intentó el movimiento que sabía que venía, con una voz de repente ligera y ofendida, diciendo que no podía creer que la hubiera avergonzado así delante de su familia, que no podía ni respirar el mismo aire que yo en ese momento. Me reí, no una risita, una risa de verdad, porque la escena era estúpida. Ella parpadeó y preguntó qué era tan gracioso. Asentí hacia la puerta que acababan de usar los policías y dije que ese era su plan, traerlos, arrinconarme y luego hacerse la herida cuando yo no cedía. Dije que sabía lo que quería decir. Dejé que el silencio se asentara un segundo y le dije que se fuera. Su boca se abrió de verdad. En 3 años nunca le había hablado así, ni una sola vez. Empezó a decir algo, así que señalé el pasillo y le dije que empacara y se fuera hoy. Pasé junto a ella, agarré el control remoto y volví a poner Juego de Tronos. Tyrion estaba a mitad de una frase, haciendo esa cosa en la que hace que gente más inteligente parezca lenta. Verónica se quedó allí como si la televisión la hubiera insultado personalmente. Dijo que de verdad estaba viendo televisión y que de verdad ella seguía allí. Hizo un sonido de incredulidad pura, como si no pudiera procesar un mundo en el que no tenía la última palabra. Luego marchó al dormitorio. Un segundo después escuché cajones abriéndose y cerrándose de golpe, puertas de armario golpeando, murmullos furiosos que no lograba distinguir por encima del programa. 20 minutos después volvió con una maleta y se quedó en la entrada de la sala, como esperando que levantara la vista. No lo hice. Dijo que esperaba que yo estuviera contento conmigo mismo al llegar allí, que me había dado todo, 3 años de su vida, y que así era como la trataba. Le dije que ella me había dado 3 años de engaños y desprecio, y que yo la estaba tratando exactamente como se lo había ganado. Ella agarró un marco de fotos de la pared, una de esas fotos genéricas de pareja de la boda de un amigo, lo levantó como si fuera a lanzarlo. Adelante, dije sin apartar la vista de la pantalla, es tu depósito de seguridad. Se quedó congelada, se dio cuenta de que sería ella la que pagaría los daños, dejó el marco lentamente en su sitio y en su lugar agarró el asa de la maleta. Te vas a arrepentir de esto, algún día te vas a despertar y te darás cuenta de que perdiste lo mejor que te pasó en la vida. Lo dudo, morirás solo, lo sabes verdad, serás un viejo triste al que nadie le importa. Suena pacífico. Te odio. Volvió a llorar y dijo que odiaba todo de mí, mi trabajo estúpido, mi casa estúpida, mi camioneta estúpida, este estúpido programa que estás viendo. Este programa es increíble, simplemente nunca entendiste una buena narrativa. Es basura, todo lo que hacen es hablar y conspirar y de vez en cuando alguien muere, es aburrido. Eso es porque tienes la capacidad de atención de un pez dorado y la alfabetización cultural de un parquímetro. Hizo un sonido ahogado de rabia, agarró otro marco, un jarrón, su vieja taza de café de la encimera de la cocina y lo metió todo en la maleta. La cerró con las manos temblorosas. Me voy y no voy a volver nunca, y vas a pasar el resto de tu miserable vida sabiendo que no fuiste lo suficientemente bueno para mí.
Genial, cierra la puerta al salir. Se quedó allí unos segundos más esperando algo, alguna reacción final que demostrara que todavía importaba, que aún podía afectarme. Yo solo seguí viendo la serie, viendo a Tyrion pronunciar uno de sus brillantes discursos en la sala del tribunal mientras Peter Dinklage destrozaba la actuación de lo bien que lo hacía. Verónica llevó la maleta hasta la puerta, la abrió y miró atrás una última vez. Levanté la mano en un saludo perezoso sin girar la cabeza. La puerta se cerró de golpe, escuché su coche arrancar en la entrada y salir derrapando a la calle con un dramatismo innecesario. Subí el volumen del televisor y agarré el teléfono. Le escribí a Hase que todo había terminado, que ella se había ido y que en adelante. Respondió de inmediato diciendo por fin, café luego, sí, tengo un turno temprano mañana. Eres un tipo raro, sí, pero al menos ya no estás comprometido. Me acomodé en el sofá y vi el resto del episodio en paz, sin llantos, sin súplicas, sin drama, solo yo, mi casa, mi serie y la certeza de que acababa de esquivar la bala más grande de mi vida. Pasaron 2 semanas sin saber nada de Verónica. Supuse que había seguido adelante con Quinton y sus promesas de 2 quilates. Tenía trabajo en que concentrarme. Cedar Ridge Fabrication había conseguido un encargo urgente para una parada de refinería, carretes de tuberías de presión y reparaciones de recipientes, con una fecha límite estricta. Las horas extra estaban prácticamente garantizadas, además de un bono por finalización si adelantábamos el calendario. Estaba ajustando un carrete de tubería, revisando el manual de procedimientos de soldadura y preparándome para hacer el pase de raíz cuando escuché voces elevándose cerca de la oficina principal, voces alzadas, una de ellas femenina y muy familiar. Dejé la amoladora, me quité la careta de soldar y caminé hacia el frente justo cuando Verónica empujó al pasar a la recepcionista del escritorio. Iba vestida como si se dirigiera a una reunión de negocios, blazer, tacones, el cabello recogido, el disfraz profesional que usaba cuando quería que la tomaran en serio. Ahí estás, me señaló como si me hubiera estado escondiendo, necesitamos hablar ahora mismo. Mi gerente general salió de su oficina, miró a Verónica, luego a mí y después volvió a mirarla. Señora, esta es un área de trabajo restringida, no puede estar aquí atrás. Soy su prometida, tengo todo el derecho de estar aquí. Exprometida, corregí, rompimos hace 2 semanas. Ella me ignoró y se volvió hacia mi gerente. Necesito hablar con usted en privado, es sobre él, es importante. Él. Cruzó los brazos y dijo que si tenía una queja sobre uno de sus empleados podía enviarla por correo a la gerencia de oficina y a control de calidad, pero que tenía que salir del área de producción. Esto no puede esperar. Sacó el teléfono y empezó a desplazarse rápidamente. Sabía que ha estado firmando registros de soldadura que en realidad no completó. Tengo pruebas, ha dejado paquetes de soldadura en su camioneta antes, he visto los documentos, se salta las inspecciones obligatorias y simplemente marca todo como aceptado. El taller quedó en silencio. Todos los soldadores a su alcance se detuvieron. La expresión de mi gerente se volvió completamente plana. Esa es una acusación muy grave. Es la verdad. Ni siquiera está calificado para la mitad de los procedimientos que ejecuta, siempre corta esquinas, solo empuja el trabajo para que sus números se vean bien. Sentí que el estómago se me caía, no porque fuera cierto, sino porque acababa de decirlo delante de mi gerente, delante del representante del cliente cerca de la oficina. Y delante de la mitad del personal del taller. Mi gerente me miró y preguntó si algo de eso era cierto. No. Verónica se rió, una risa amarga y cruel, diciendo que claro que lo iba a negar, pero que revisara mis registros, que sacara mis inspecciones del último mes y vería de qué estaba hablando. Mi gerente sacó su propio teléfono, escribió algo rápidamente y luego miró a Verónica. Voy a necesitar que se vaya ahora. Escuchó lo que acabo de decir, él ha estado. Te escuché, y ahora te estoy diciendo que te vayas o voy a llamar a la policía. Ella parecía conmocionada, como si hubiera esperado que me despidiera en el acto basándose solo en su palabra. ¿Ni siquiera va a investigar? Oh, voy a investigar, pero igual te vas. Se volvió hacia la recepcionista y le dijo que llamara al departamento de policía de Austin, que tenían a una intrusa negándose a irse. La cara de Verónica se puso roja. No puede hacer eso, estoy tratando de ayudarlo, estoy tratando de decirle que tiene una responsabilidad trabajando en su taller, y le estoy diciendo que si no se va en 60 segundos, va a ser arrestada. Ella agarró su bolso y se dirigió furiosa hacia la salida, se detuvo en la puerta y se giró. Se van a arrepentir de no escucharme, todos ustedes. La puerta se cerró de golpe. Mi gerente la observó subir a su coche y marcharse antes de volverse hacia mí y decirme que fuera a su oficina. Lo seguía dentro. Cerró la puerta y se sentó detrás de su escritorio. Dime de qué fue todo eso. Le expliqué la ruptura, la infidelidad, a su familia apareciendo en mi casa para humillarme, la situación del anillo, todo lo que llevó a ese momento. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se recostó en su silla y exhaló despacio. Así que está enojada, la dejaste y decidió ir tras tu trabajo. Eso parece. Esto es lo que va a pasar.
te voy a sacar del trabajo de la parada de refinería mientras se revisa el caso. Control de calidad va a auditar tu documentación de soldadura. Si está limpia, vuelves. Si hay aunque sea una entrada dudosa en los registros, lo veremos entonces, ¿entendido? Asentí. Y voy a llamar a la policía para documentar un aviso de allanamiento criminal. Si vuelve a aparecer aquí después de eso, será arrestada, no escoltada. Asentí y le agradecí que lo manejara. No me agradezcas todavía. Vas a perder 2 semanas de horas extra mientras esto se resuelve. Eso probablemente son unos 4.000 que no verás este mes. Tenía razón. El contrato de la parada tenía tarifas de horas extra premium, además yo estaba en la línea para el bono por finalización anticipada. Contaba con ese dinero. Ahora estaba en la banca mientras control de calidad verificaba lo que todos ya sabían. Perdí 60 horas de horas extra premium, más mi parte del bono, lo que sumaba poco más de $38.800 que no vería. Guardé los recibos de pago y documenté exactamente lo que perdí porque Verónica decidió no soltar. La revisión de control de calidad tomó 10 días. Sacaron cada paquete de registros de soldadura que yo había firmado para la parada y auditaron una muestra de mis últimos 30 días. Cruzaron mis tarjetas de calificación como soldador con los procedimientos que había ejecutado, verificaron que los informes de ensayos no destructivos coincidieran con mi documentación, entrevistaron a otros soldadores que habían trabajado conmigo y hablaron con el inspector del cliente que había estado en el sitio. No encontraron nada porque no había nada que encontrar. Me llamaron de nuevo a la oficina de mi gerente un jueves por la mañana. ¿Estás limpio? Control de calidad no encontró ni una sola discrepancia. Tus certificaciones están vigentes, tus registros coinciden con los resultados de las pruebas no destructivas, todo está perfectamente en orden. Pero hablo en serio con ese aviso de allanamiento. La policía ya lo documentó. Si ella vuelve aquí, presentaremos cargos de inmediato. No puedo tener gente haciendo acusaciones falsas delante del inspector del cliente. Ese tipo escuchó todo lo que ella dijo. Tuve que pasar 1 hora al teléfono con el gerente de aseguramiento de calidad de la refinería explicando nuestros estándares de documentación. Volví al trabajo y me reasignaron a la parada, pero me perdí la fase crítica inicial, perdí las horas extra y perdí el bono. $3.800 perdidos porque mi ex prometida decidió que mentir sobre mis certificaciones era una respuesta razonable a que la dejaran. Ese fin de semana me senté con mi carpeta de recibos. Depósito del lugar de la boda, $3.200, lo pagué yo, ella debía reembolsar la mitad. Depósito del catering, $4.000, pago dividido, yo envié el mío, el proveedor confirmó que solo había recibido mi pago. Fotografía, florista, DJ, invitaciones, pastel. Tenía capturas de pantalla de nuestros mensajes acordando dividir todo 50 y 50. Tenía recibos que mostraban que yo había pagado todo. Tenía pruebas de que ella casi no había pagado nada. En total me debía $11.400. Redacté una carta de reclamación con una lista detallada, capturas de los acuerdos, estados de cuenta bancarios, el monto exacto adeudado y un plazo de 30 días. La envié por correo certificado con acuse de recibo y esperé. Nunca respondió. El plazo venció. Presenté la demanda en el Tribunal de Paz del Condado de Travis, reclamo menor por incumplimiento de acuerdo y enriquecimiento injusto, $11.000 más costos de presentación. Un alguacil la notificó en su oficina la semana siguiente. La audiencia quedó fijada para 6 semanas después. El día de la audiencia llegué temprano con 3 copias de todo, recibos organizados, mensajes, capturas impresas y resaltadas, estados de cuenta marcados. Verónica llegó tarde sin nada, nada más que actitud. La jueza era una mujer de unos 50 años que parecía llevar décadas haciendo esto. Llamó nuestro caso. Nos acercamos. Señor Ale, explique su reclamo. Expliqué el compromiso, la planificación de la boda, el acuerdo de dividir los costos 50 y 50, que sus pagos nunca llegaron, que la relación terminó y el dinero seguía adeudado. Le entregué mi documentación. Ella la revisó lentamente, recibos, mensajes de texto, estados de cuenta, y luego miró a Verónica. ¿Tiene documentación que muestre que usted pagó su parte? No necesito documentación, él está mintiendo, nunca acordamos dividir nada, él se ofreció a pagar porque sabía que mi familia tenía preocupaciones sobre sus finanzas. Esto es el castigándome por terminar la relación. La jueza levantó las cejas. ¿Usted terminó la relación? Sí, no estaba cumpliendo mis estándares. Encontré a alguien mejor. ¿Y estos mensajes donde usted acepta explícitamente dividir los costos 50 y 50? Están fuera de contexto. ¿Fuera de qué contexto? Verónica titubeó, no lo sé, simplemente no son exactos. La jueza me miró. ¿Algo más que agregar? No, su señoría, la evidencia habla por sí sola. Estoy de acuerdo. Fallo a favor del demandante. Señorita Hernández, usted le debe al señor Ale $11.400 más 250 en costos de presentación.
Tiene 30 días para pagar o el señor Ale puede iniciar el cobro. La boca de Verónica se abrió. Eso no es justo, usted no puede. Sí puedo y ya lo hice. Siguiente caso. Verónica se quedó en shock mientras yo recogía mis documentos y me iba. Una semana después me reuní con alguien que se especializaba en disputas laborales en un pequeño bufete cerca del campus. Le expliqué el incidente del taller, las acusaciones falsas, los salarios perdidos. Asintió y dijo que había posibles reclamos por difamación e interferencia, pero que litigar costaría más de lo que valía por $3.800. En su lugar, por esa cantidad, podía redactar una carta de reclamación con membrete del despacho, haciendo referencia a la sentencia de reclamos menores. A veces eso era suficiente para motivar el pago. Hazlo. La carta salió 2 días después. Profesional, dando 30 días tras la sentencia. Verónica todavía no había pagado ni un solo dólar. Volví al juzgado y registré un extracto de la sentencia en los registros del condado de Travis, pagando una pequeña tasa. Ahora era un registro público. Si intentaba comprar o refinanciar una propiedad en ese condado, esa sentencia podía adjuntarse como un gravamen hasta que lo resolviera. La imagen importaba a gente como ella. El puntaje crediticio importaba aún más. Esto la mordería cada vez que intentara hacer cualquier cosa financiera. 2 semanas después me llamó a las 7 de la mañana desde un número desconocido. Sin dulzura falsa ni actitud, solo pánico. Dijo algo sobre intentar financiar un coche nuevo y recibir un golpe inesperado. Dijo que había estado tratando de obtener una preaprobación para un condominio con Quinton y que todo se había detenido por completo. Ella no dijo perdón, dijo si podíamos arreglar esto hoy. Le dije que no había nada que arreglar, que solo existía pagar el monto completo con un cheque de caja y que yo presentaría la constancia de pago una vez que se acreditara. El cheque llegó a la tarde siguiente, sin nota, sin disculpa, solo dinero, que honestamente fue lo más sincero que había producido en años. Lo deposité y recuperé mi tranquilidad. Después el trabajo mejoró. La auditoría de control de calidad limpió mi nombre, el inspector de la refinería quedó impresionado y extendieron el contrato para el siguiente ciclo de parada. Mi gerente me ofreció un puesto de soldador líder 2 semanas después, $4 más por hora, primera llamada para soldaduras críticas y calificación de procedimientos. Lo acepté. Más o menos al mismo tiempo empecé a notar a Lani, de la empresa proveedora de piezas. Venía 2 veces por semana con entregas, siempre profesional, siempre eficiente. Una tarde se quedó 10 minutos extra para explicarme un nuevo sistema de inventario, lo explicó con claridad y no me habló por encima del hombro. «Eres bueno en esto», le dije. Ella se encogió de hombros y dijo que simplemente le gustaba cuando las cosas tenían sentido. Seguimos hablando, nada forzado, solo una conversación fácil entre 2 personas que valoraban la confianza por encima del drama. Se fue con un casual nos vemos el jueves y me descubrí esperando con ganas el jueves. 4 meses después de la ruptura, alguien llamó a mi puerta a las 8 de la noche. Miré por la mirilla, era Verónica con su madre. Esto iba a ser interesante. Abrí la puerta pero dejé puesta la cadena de seguridad. Verónica se veía terrible, el cabello lacio, sin maquillaje, pantalones deportivos y una camiseta grande. Su madre parecía incómoda, el atuendo de diseñador perfectamente planchado, pero con una expresión tensa, como si estuviera tragando vidrio. «Necesitamos hablar contigo», dijo Verónica. «¿Sobre qué?» «Sobre todo, sobre lo que pasó, por favor». «Solo 5 minutos». La mandíbula de su madre se apretó. «Estoy aquí porque mi hija insistió». «Fascinante, sigo sin estar interesado». Verónica agarró el marco de la puerta y suplicó. «Quinton me dejó». Dijo que era demasiado exigente, que tenía expectativas irreales, que culpaba a todos los demás de mis problemas. Empezó a llorar. Una noche me alteré y envié mensajes a la esposa del jefe de él explicándole que Quinton no era quien ella pensaba, que me veía mientras ilusionaba a otras mujeres y que tenía problemas de compromiso. La miré fijamente y pregunté qué hiciste. No fue tan grave, pero la esposa del jefe le mostró los mensajes a su marido. Llamaron a Quinton a una reunión y le dijeron que estaba creando una perturbación en el lugar de trabajo, que yo era inestable y que debía arreglar su vida personal antes de que afectara su carrera. Así que te dejó. Me llamó desequilibrada, dijo que era radioactiva, que cualquiera que se asociara conmigo salía quemado. Bloqueó mi número y pidió a su empresa que no hubiera contacto conmigo. Suena familiar. Parece que Quinton era más listo de lo que le di crédito. Mi familia no deja de sacarlo, en cada cena, en cada llamada. Mamá y papá dicen que me lo advirtieron, que tiré a la basura a alguien estable por alguien brillante, que arruiné todo. Su madre se movió incómoda y no negó nada. ¿Y pensaste que venir aquí lograría exactamente qué? Quería disculparme, decirte que estaba equivocada, que ahora veo las cosas de otra manera. Miró a su madre. Las dos queríamos disculparnos. Su madre no dijo nada. Mamá, si seo Verónica, dilo.
El rostro de su madre se puso rojo, miró al suelo. Puede que haya juzgado mal la situación. Eso no es lo que practicamos, espetó Verónica. No estoy leyendo un guión, Verónica. Prometiste que si te traía aquí te disculparías bien. Su madre me miró con odio puro aún ardiendo en los ojos, pero forzó las palabras de todos modos. Me disculpo por mi comportamiento durante nuestra última reunión, fue inapropiado. Lo dijo como si informara una infracción de tráfico, sin sinceridad ni arrepentimiento real, solo cumplimiento bajo presión. Las miré a ambas, Verónica desesperada y su madre humillada, de pie en mi puerta esperando que esa actuación significara algo. Entonces empecé a reírme hasta quedarme sin aire, me dolían las costillas. El rostro de Verónica pasó de esperanza a confusión y luego a rabia en unos 5 segundos. ¿Qué tiene de gracioso? Seguí riendo, me sequé los ojos. Todo esto, ¿de verdad pensaste que funcionaría? Arrastraste a tu madre hasta aquí para forzar una disculpa que claramente no siente y esperabas que yo hiciera que, caer de rodillas agradecido, volver contigo y fingir que nada pasó. Estoy intentando arreglar las cosas. No, estás intentando deshacer las consecuencias, hay una diferencia. Miré a su madre y dije que verla ahí, atragantándose con palabras en las que no creía porque la vida de su hija se derrumbó y no soportaba verla miserable, no era una disculpa, era control de daños. El rostro de su madre pasó de rojo a morado. ¿Cómo te atreves? ¿A atreverme a qué? A decir la verdad. Viniste a mi casa, te paraste en mi puerta, entregaste una disculpa forzada que nos insultó a los dos y ahora estás enfadada porque no sigo el juego. Verónica lloraba y decía que había cometido un error, que la gente comete errores, que si no creía en las segundas oportunidades. Claro, para quien las merece. Tú no. Eso es cruel. No. Cruel fue decirle a tu familia que me olvidarías en una semana, como si no fuera nada. Cruel fue traer a tu familia a mi casa para humillarme. Cruel fue mentirle a mi gerente para intentar que me despidieran. No puedes reescribir la historia porque Quinton no funcionó. Su madre dio un paso al frente y dijo que su hija estaba intentando ser la persona más grande aquí y que lo mínimo que podía hacer era escuchar con la mente abierta. Volví a reírme sin poder evitarlo. ¿La persona más grande? ¿Así le llamamos a aparecer sin invitación con una disculpa rehén? Vinieron porque tu hija es miserable y no puedes arreglarlo, porque Quinton vio a través de su actuación en 6 meses cuando a mí me tomó 3 años, porque todo tu dinero y conexiones no pudieron comprarle una personalidad que valiera la pena. Verónica hizo un sonido ahogado, mitad sollozo, mitad jadeo. Eres un monstruo y están invadiendo de nuevo. Saqué el teléfono y dije que se fueran ahora o llamaba a la policía. El rostro de Verónica palideció. No te atreverías. Su madre le agarró el brazo y dijo que se iban. No, no he terminado, él tiene que escucharme. Nos vamos ahora. Verónica intentó soltarse, pero su madre la sujetó de la muñeca y la arrastró hacia el coche mientras Verónica seguía mirándome hacia atrás gritando que me arrepentiría, que me daría cuenta de lo que perdí y sería demasiado tarde. Ya te olvidé. Su madre la empujó al asiento del copiloto, la metió dentro y rodeó el coche hacia el lado del conductor con la cabeza alta, como si pudiera rescatar algo de dignidad de ese desastre. Me quedé en la puerta, las vi salir de mi entrada y desaparecer por la calle. Volví a entrar, cerré con llave y regresé a mi documental sobre exploración espacial. El anillo seguía en mi caja de herramientas en el trabajo, la sentencia seguía registrada y Verónica seguía siendo el problema de otra persona. Nunca más.